se puede empezar hablando de una polémica ley de alquileres, pero también se puede estar hablando de una manera distinta de la polémica sobre la ley de alquileres, que es absolutamente distinto, porque hay mucha polémica en torno a la ley de alquileres, lo que no significa que en sí misma la ley sea polémica. Hay que ver si se cumplen, hay que ver si se está llevando a cabo tal cual indica, hay que ver los grupos de intereses que están absolutamente presionando para que esta ley sea polémica y que no tenga justamente el funcionamiento tal vez que debería tener si todo funcionase en los carriles normales. Obviamente que hay posibilidades de derogación, de suspensión, de reforma, todo eso en torno a la ley de alquileres que lamentablemente por otra circunstancia política que está viviendo en nuestro país, el legislativo está absolutamente detenido y frenado. Miguel Pavlovsky es representante de inquilinos agrupados en Córdoba, es referente en la provincia de la Federación Nacional de Inquilinos y vamos a estar hablando justamente sobre este tema. ¿Cómo te va, Miguel? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por el espacio para poder explicar un poco este tema. ¿Cuáles son los cambios que se están solicitando del sector inmobiliario? Bueno, desde el sector de las inmobiliarias están solicitando volver a lo que era antes, o sea, tratar de desregular y tratar de que el mercado sea el que maneje las relaciones entre las partes para la constitución de un contrato y llevarlo adelante. Fundamentalmente de pasar de los actuales 3 años a 2 y de la actualización cada 12 meses, llevarla a una actualización cada 6 o 3 meses. Y otra cosa, el índice, que ahí es donde también juega mucho cuánto se va incrementando la actualización. Y el índice actual es de acuerdo a salarios e inflación. Si se modifica el índice, podría ser solamente de inflación, podría ajustarse de acuerdo al dólar, podría ajustarse de acuerdo a la variación salarial. ¿Cómo era antes de la ley, Miguel? ¿Cómo era antes de la ley? Y antes de la ley era justamente... se acomodaba de acuerdo a la inflación, pero era una cuestión, no estaba reglamentada claro, tal cual con un índice oficial. Entonces se pactaba entre las partes. Era un convenio entre partes, Claro, era un contrato entre partes, pero el problema está en que siempre la parte más fuerte es la que sale, por ejemplo, beneficiada, ¿no?, de un contrato. ¿Por qué fracasa la ley? La ley en sí no fracasa, en definitiva, la ley. No, bueno, lo que no puede pasar es que no logra implementarse en forma completa. Por ahí pasa el punto. Actualmente la ley de alquileres sigue vigente. O sea, como ley es vigente, es constitucional y está totalmente en aplicación. Eso está Supongamos claro. que ¿Pero le conviene al inquilino esta ley? O tengas vos alquilando una casa y estés pagando cualquier cosa, por ejemplo que esté en negro, pero se judicializa porque se pelean las partes. El juez que interviene va a tomar como validez la ley actual de alquileres. Eso es como en la justicia laboral, que muchas veces se está en negro, pero bueno, cuando se va a un juicio laboral, se toman las leyes laborales y los convenios colectivos. Eso está claro. Ahora, inquilinos agrupados, Córdoba, la Federación Nacional de Inquilinos, ¿se va a sentar para reformar la ley? ¿Conviene una reforma? ¿Hay que sostenerla? ¿Cuál es la posición? Nosotros el año pasado nos convocaron, no solamente a nosotros, sino a todos los integrantes del ámbito de la cuestión de los alquileres, o sea, las agrupaciones, las federaciones, los ámbitos académicos y también la contraparte, que es no solamente los propietarios, sino los intermediarios, que son las inmobiliarias. Eso fue el año pasado en diputados. Inclusive viajamos de Córdoba a la Cámara de Diputados y trabajo en comisión. Estuvo todo un año trabajándose, salieron 2 dictámenes, uno por la mayoría, por el oficialismo, y otro por la oposición. No nos oponemos a dialogar, no nos oponemos a debatir, pero el tema
es que lo que sí no estamos de acuerdo es que haya una modificación por decreto, porque eso sería no solamente una marcha atrás, un retroceso en la cuestión de la ley de alquileres, sino también un retroceso en las cuestiones democráticas y de tratamiento habitual que tiene que tener cualquier ley, que es en el Congreso. Nosotros estamos dispuestos a discutirlo en el Congreso. Miguel, una pregunta que es muy clara y que marca, digamos, no sé si la respuesta puede ser contundente. Para aquel que tiene que alquilar, yo que tengo que salir a buscar un alquiler, yo que tengo que salir a renovar el alquiler, ¿estábamos en mejores condiciones como inquilinos antes de la ley o ahora? Yo creo, y esto lo voy a decir no solamente de título personal, sino también desde Inquilinos Agrupados Córdoba y la Federación, que de acuerdo a la ley ha traído mayores beneficios y más seguridades la cuestión legal. Aporta más derechos, porque uno en vez de estar 2 años, está 3 años. Entonces no tiene que pagar cada 2 años todo un monto excesivo de gastos, ni tampoco tiene que hacer esas mudanzas cada 2 años y andar pensando en ese lapso. Y también durante un año entero no tiene que andar pagando un monto diferente. Uno ya sabe lo que tiene que pagar durante 12 meses y sabe cómo manejarse. El problema está en que toda ley o toda reglamentación tiene que tener primero un control que se aplique y se aplique completa y se reglamente, cosa que esta ley no se ha hecho por ese lado. Eso es responsabilidad del Estado. Y por el otro lado, estamos en un contexto donde no solamente la cuestión del precio de los alquileres, sino, por ejemplo, la cuestión de los alimentos, la cuestión de otro tipo de productos y servicios, está disparada por el tema de la inflación, con una economía bimonetaria, donde se maneja una parte, se maneja en dólares. Y más el sector inmobiliario, ¿no? Y más el sector inmobiliario, digo, que se maneja mucho con el dólar, el precio dólar. Claro, toda la cuestión inmueble está todo dolarizado, tanto para la compra y venta como para el alquiler inclusive, porque se cotiza en dólar. Pero el trabajo de las personas se remunera en pesos, entonces el peso cada vez se va perdiendo su valor dentro de esta economía, y el dólar es algo que se mantiene o va teniendo más fuerza, porque si con eso se cotiza el inmueble, entendemos que va a haber subas bastante fuertes, teniendo en cuenta la inflación también que existe. Por lo tanto, nosotros consideramos que es la ley 2 elementos concretos. Una, la no reglamentación completa y no control, y por el otro lado, un contexto económico donde es muy complejo y realmente no solo afecta a la cuestión de los precios de los alquileres, sino todo lo demás. Nos parece oportuno remarcar que la ley de alquileres sigue vigente, por eso hay que tener mucho cuidado con estos trascendidos que están diciendo que actualmente no está vigente. Y perdió fuerza, ¿no, Miguel? Entiendo, digo, fuerza política, al menos, o al menos en los medios. Esta derogación o modificación o suspensión que parecía la semana pasada que era inminente por parte del Ejecutivo, perdió algo de fuerza, ¿no? Perdió fuerza por una cuestión. Se manejó en el Ejecutivo, pero dentro del Ministerio de Economía. Cuando pasa del Ministerio de Economía a tratarla concretamente la Presidencia, y luego consulta al Congreso, por ejemplo, el caso de Germán Martínez, que el presidente del bloque del Frente de Todos manifestó durante el fin de semana y que al Congreso no había llegado absolutamente nada y no le habían comunicado ni pedido todavía ningún tipo de modificación ni suspensión. Entonces se bajaron los decibeles con respecto a eso y todos los sectores salieron a saltar, porque no trae ningún tipo de seguridad jurídica el hecho de que una ley por decreto se modifique, por ejemplo, o se suspenda. Porque eso implicaría que a la semana con otro decreto también se podría modificar, volver para atrás o ir hacia adelante. Entonces, no estaríamos dando una seguridad en ese sentido. Bueno, entre tantas otras cosas. Miguel... Claro, pero sí perjudicó algo, trajo mucha incertidumbre. Nosotros consideramos una cosa, que
lo que perjudica es concretamente a la parte más sensible y más débil, que es el inquilino, a esta incertidumbre que existe a través de todos estos trascendidos que no pueden ser corroborados, no son medidas concretas que se hayan tomado pero todavía. genera incertidumbre, pero genera absolutamente incertidumbre a la hora de hacer una operación y a la hora de tener que salir a buscar en alquiler. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Miguel, muchísimas gracias como siempre por el contacto con Teledero Federal. Un fuerte abrazo. No, por supuesto. Lo único que les voy a agregar es que el lunes de la semana que viene nosotros vamos a presentarnos nuevamente en la legislatura de Córdoba para solicitar que la comisión inmobiliaria no la pague más el inquilino, porque hace 3 años ya que no se trata esta ley en la legislatura de Córdoba. Estaremos el lunes que viene a las 12 del mediodía en la legislatura. Un fuerte abrazo, Miguel. Hasta luego. Gracias a ustedes.